Le estaba yo diciendo que lo importante de esto, lo que hemos obtenido, lo que hemos ganado, entre otras cosas, entre otras bendiciones grandes, es la adenominacionalización de la comunión entre hermanos en Cristo. Y obviamente hay extremos que tenemos que cuidar, como por ejemplo el hecho de que hay personas que se meten de repente a internet y se vuelven omnívoros. O sea, Ups. comen todo lo que se encuentran en internet y la verdad es que no todos los que dicen que Cristo es su Señor y que claman a declarando porciones de la palabra de Dios son iglesia de Cristo. Lamentablemente. Porque la palabra de Dios es clara. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que me ama y guarda mis mandamientos. Son dos requisitos que van de la mano y que son intrínsecos uno al otro, pero que en realidad es necesario aclarar porque hay mucha gente que dice, Dios, yo te amo, pero soy un pecador y no puedo evitarlo, por lo tanto mi vida es la que es y ya ni modo, pero yo te amo, Señor. Y es gente que se atiene a la falsa doctrina de la hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? Teológicamente se denomina hipergracia a la falsa doctrina que dice que dado que Dios ama al pecador, aunque aborrezca el pecado, el amor por el pecador es inconmovible y por lo tanto el pecador tiene infinita cantidad de posibilidades de seguir viviendo como un pecador y de todos modos va a gozar del amor, de la gracia, de la misericordia y de la salvación de Dios, porque Dios te ama con gracia infinita. Es una falsa doctrina. Es verdad que el amor de Dios es infinito, pero también es verdad que el amor de Dios es un regalo que se acepta o se rechaza y que depende de ti. Tú puedes decirle a Dios, ¿sabes qué? No me interesa tu amor. Y eso no es lo que tú digas con tus palabras, porque las palabras, como dice el dicho por ahí, se las lleva el viento. No, lo importante es lo que dice tu vida. Dios sabe que si en tu esfuerzo de caminar en los caminos de Dios te equivocas y pecas, eso va a suceder y la palabra dice, hijitos, estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si pecáis, sabed que tenemos para con el Padre abogado, a Jesucristo el justo. Pero hay una diferencia fundamental entre el pecador y el practicante del pecado. Somos pecadores porque pecamos. Es una condición intrínseca del hombre caído por causa del pecado que originalmente corrompió a la humanidad. El pecado original, sí existe el término, hermano. El pecado original es un término que utiliza mucho la iglesia tradicional, pero que enseña erróneamente que se transfiere de forma culposa y punible, o sea, que arrastramos la culpa del pecado original. No es precisamente así. Ahí hay una sutileza que hay que entender. Arrastramos la consecuencia de ese pecado que fue la corrupción de nuestra naturaleza. Pero no vamos a ser castigados por el pecado de Adán. Adán recibió su consecuencia de su pecado. Pero nosotros, sin embargo, hemos sido herederos de la corrupción que ese pecado causó, de la consecuencia de ese pecado original. Y eso nos hace pecadores. Y pecamos. Porque eso es lo que somos, pecadores. Pero el pecador arrepentido procura con todas sus fuerzas no volver a pecar. Y en medio de esa lucha tiene caídas. Pero las caídas que el pecador sufre normalmente son didácticas. Es decir, un pecador arrepentido, una vez que le ha sido revelado su pecado y ha sido tratado por Dios ese aspecto de su vida, sufriendo las consecuencias naturales de ese pecado y habiendo sido restaurado por Dios, ya no vuelve a pecar de la misma manera. Mira, el ejemplo claro es David. David fue un hombre del cual se dijo que era conforme al corazón de Dios. Y esto no quiere decir que fuera perfecto. David era un pecadorazo, la regaba cada rato, en serio. Pero es interesante ver que en la vida de David nosotros encontramos que su pecado era de una sola vez. O sea, una vez que David caía en cuenta de que había ofendido a Dios y de que había hecho algo que no debió haber hecho, se arrepentía profunda y genuinamente. Y de ese pecado no volvía a comer. O sea, el Espíritu Santo
que se movía alrededor de David y se movía en David de manera especial. Recordemos que en aquel tiempo, en esa dispensación, la presencia del Espíritu Santo era algo especial y selectivo, no estaba derramado sobre toda carne como en nuestros tiempos en los que se cumple la promesa del Espíritu. En aquel entonces era específico, pero David tenía el Espíritu de Dios, y en David el Espíritu Santo lo llevaba a no volver a pecar una vez que se había arrepentido y se había dado cuenta de cuál era su pecado. Al rato la volvía a regar en otra cosa. Así era David, era algo serio, ¿no? No estaba tan rudo como yo, no fallaba tanto como yo, pero también se equivocaba a menudo. Entonces, ese David, que era conforme al corazón de Dios, aprendía de su pecado, aprendía que no se debía hacer, aprendía la consecuencia funesta que podía tener en la eternidad, y de esa Dios lo rescataba. Pero las consecuencias naturales, terrenales de su pecado, las tenía que afrontar. Perdió la oportunidad de tener el privilegio de construirle casa al Señor. Perdió la oportunidad de tener un reino de paz. Perdió la oportunidad de tener hijos e hijas que glorificaran todos el nombre de Dios. En fin, una serie de consecuencias naturales que vivió y que tuvo que afrontar con tristeza, con dolor de su corazón. Sufrió la traición de sus propios hijos, porque él en un momento dado les traicionó. Por ejemplo, él ignoró la violación de una de sus hijas. Se le estoy dando un ejemplo. Son cosas tremendas que David vivió y que tuvo que afrontar. Nosotros hoy en nuestro tiempo también tenemos que afrontar pecado y las consecuencias del pecado que cometemos. Y somos íntegros cuando nosotros decimos, me lo gané, ni modo, a entrarle, ¿no? Así es. Ahora, la consecuencia eterna de nuestro pecado es la muerte eterna, el infierno, el lago de fuego y azufre que está preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que nos esperaría si Cristo no hubiera venido y muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí. De eso nos libró el Señor, de la muerte eterna, de la condenación que surge del pecado que nos aparta de Dios. Pero los acontecimientos que a nuestro alrededor se suceden son tremendos. Yo tengo un hermano en Cristo, lo amo, es mi amigo, es mi hermano, es un consiervo de Dios. No voy a pronunciar su nombre porque no tiene caso, no viene al caso, pero él está preso por un pecado grave que cometió. Y ya tiene muchos años, y no sé cuántos años más va a estar en prisión. Y ahí dentro de la prisión, ahí dentro de la cárcel, está predicando el Evangelio. Está luchando denodadamente porque las personas que le rodean reciban la palabra de Dios. Y tiene un grupo importante dentro de la prisión que ha recibido a Jesucristo, y las familias de esos presos están recibiendo a Jesucristo también. Y eso se está haciendo porque él está sufriendo la consecuencia natural de su pecado. ¿Se va a ir al infierno por su pecado? No, porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. La consecuencia natural es que está preso por 20 años o algo así. Y todavía le faltan bastantes. Así es, no hay nada más que se pueda hacer. Se ha intentado legalmente, etcétera, etcétera, pero bueno, ni modo, y él sabe que él tiene la responsabilidad de cumplir con su condena, y ahí dentro está glorificando el nombre de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte, tenemos que ser íntegros en Dios. Amén. Y parte de la integridad que tenemos que tener en Dios es el reconocimiento de que el amor de Dios se manifiesta en múltiples. Ahora sí, ese es un término nuevo, es un término que no se acuñó en la Biblia porque en aquel entonces no había, en múltiples denominaciones, en múltiples coberturas, en múltiples ARs, que son iglesia de Cristo y que tienen errores y que tienen dificultades y problemas como todas las iglesias, que tienen problemas como todos los que siguen a Cristo, pero solamente aquellos que guardan el fundamento del Evangelio son verdaderamente cristianos. ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? Usted lo conoce. Jesucristo es Dios. Jesucristo es trino. Dios es trino. Jesús es el único camino para llegar al Padre. La salvación es por fe y no por obras. La Biblia es la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe.
Estamos en la dispensación de la gracia, por lo tanto, no hay nada que tengamos que hacer para ser salvos. Lo que hacemos, porque somos salvos, es consecuencia de nuestra salvación, no causa de nuestra salvación. Y esos son los fundamentos de nuestra fe. Cuando una iglesia predica estos fundamentos de fe, podemos decir que es una iglesia cristiana, aunque tenga otra clase de problemas, cualquier clase de problemas. Y si usted cree que hay problemas tan grandes que alejan de Dios, que alejan de Dios a la congregación entera, yo quiero que lea las cartas de Pablo a los Corintios, para que vea cómo funciona esto. Porque si usted le acerca de los Corintios, se va a espantar. Y más se va a espantar cuando vea que Pablo les dice: queridos hermanos, pero amémonos los unos a los otros, seamos leales al lugar donde Dios nos puso. Amén. Pero tengamos visión de reino, visión de reino. Somos el reino de Dios aquí en la tierra, somos el acercamiento del reino de los cielos aquí en la tierra. No nos conviene estar divididos, debemos caminar juntos, pero también tenemos que ser sabios en entender cuál es la iglesia de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que ama a Dios y guarda sus mandamientos.